Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un afectuoso saludo desde aquí hasta donde quiera que tú te encuentres. Y el día de hoy vamos a poner atención especial a lo que pasa a la entrada de un sistema de control mínimo, en este caso hablando de un control digital. Vamos a poner especial atención aquí porque tenemos que darnos cuenta cómo podemos generar ceros y unos para que nuestro control digital tome las decisiones correctas y haga lo que nosotros deseemos. Recordemos que un sistema de control mínimo tiene tres etapas: la etapa de entrada, la etapa de proceso y la etapa de salida. Bien, pues vamos a analizar qué pasa aquí. Podemos tener obviamente en la etapa de entrada sensores. El sensor más básico es el interruptor. El control digital, pues obviamente estamos hablando de compuertas lógicas, AND, OR, NOT, etcétera, etcétera. Y en cuanto a los actuadores, pues el más básico sería un LED, ¿no? Para ver las condiciones de respuesta de mi sistema de control. Bien, entonces vamos a darnos cuenta qué está sucediendo en esta parte del sistema de control y cómo vamos a poder generar ceros y unos. Pues ya estamos aquí en nuestro esquema del sistema de control y nos estamos dando cuenta que en entrada pues no tenemos nada conectado todavía. Sabemos que podemos mandar 5 volts a la entrada del circuito digital para obtener un 1, o también podemos conectar el negativo hacia la entrada para poder obtener un 0. ¿Cómo vamos a realizar esta conexión y qué elementos vamos a involucrar? Vamos a ver varios ejemplos para estar viendo cómo podemos generar ceros y unos. Por el momento no hemos conectado nada aún. Tenemos en este caso la etapa del proceso, que sería un circuito de control digital, por eso necesitamos ceros y unos a la entrada, y a la salida pues estamos conectando un LED hacia una resistencia y a negativo. Bueno, pues ya tenemos ahora sí todo lo necesario para estar estableciendo cuáles serían las conexiones básicas que pudiéramos realizar para nosotros tener unos y ceros a la entrada. La forma más sencilla de poder obtener un 1 a la entrada del circuito digital pues es con un cablecito llevar donde se encuentran los 5 volts en mi protoboard directamente hacia la entrada del circuito digital, y de esta forma tendríamos un 1 a la entrada del circuito digital. Bueno, pues de la misma manera que hicimos esto, si nosotros queremos un 0 en la entrada del circuito digital, pues bastaría, ¿no?, con conectar mediante un cable el negativo, ¿sí?, de mi batería, o en este caso de mi protoboard, hacia la entrada del circuito digital. Recordemos que aquí tenemos 5 volts y tenemos 0 volts, ¿sí?, de lo que nos está entregando nuestro regulador de voltaje 7805. Nosotros ya previamente conectamos a la entrada del 7805 una pila de 9 volts y a la salida del 7805 ya tenemos 5 volts, que son los que estamos representando aquí, un 1 lógico, y aquí un 0 lógico. Hay algo muy importante que nos faltó mencionar, ¿sí? Cuando por ejemplo tenemos conectado aquí 5 volts hacia la entrada del circuito digital, pues lógicamente tendríamos un 1 lógico a la entrada del circuito, pero es muy frecuente que cometamos este error. Nosotros pensamos que para poder obtener un 0 lógico en nuestro circuito digital bastaría con desconectar nuestro cable que va a 5 volts, y nosotros pensamos de forma automática, si no está conectado a 5 volts significaría entonces que yo voy a obtener un 0 lógico en la entrada digital, y esto es incorrecto. ¿Qué crees? En este momento, si yo desconecté mi cable del positivo, no obtengo un 0 lógico. Lo que voy a obtener en la entrada del circuito digital es algo que se conoce como alta impedancia. Lo que estamos generando a la entrada de mi circuito digital se le conoce como alta impedancia. ¿Y qué es la alta impedancia? Pues va a significar como tener un circuito abierto en este momento. Y el estado de alta impedancia lo que va a generar entonces es que a la entrada de mi circuito digital no va a existir ni un 0 ni un 1. Y a esto en términos de control digital se le conoce como basura o un dato basura. ¿Y qué creen que le va a pasar a nuestro circuito digital? Pues se nos va a volver loco. En este momento el circuito digital va a empezar a ocasionar que el LED se prenda o se apaga, o que no funcione, que no haga nada, no sé. Pero la alta impedancia es un estado que nosotros no queremos para nuestro circuito digital. Nosotros lo que pretendemos es que siempre haya un 1 o en su defecto haya un 0. Bien, la condición ideal que nosotros buscamos es que siempre haya un 1 o siempre haya un 0, que nunca se quede el circuito digital o nuestra compuerta lógica en un estado de alta impedancia. Y recordemos que un estado de alta impedancia es cuando no recibe un 1 o no recibe un 0.
Vamos a ver qué elemento pudiera, entre comillas, solucionar este problema. Entre comillas, porque al final vamos a darnos cuenta que también es una conexión incorrecta. Pero bueno, vamos a proceder a realizar la conexión con un interruptor de un polo dos tiros, como el que aparece en la imagen. ¿Qué sucedería si nosotros conectamos un interruptor de un polo dos tiros? Como nos estamos dando cuenta, aquí ya tengo mi interruptor de 3 terminales, ¿sí? Un interruptor de un polo dos tiros, en donde la terminal de en medio, que es la común, tendría que ir directamente a mi circuito digital o conectada a la entrada de mi compuerta lógica. ¿Y qué tendríamos que conectar en los extremos de mi interruptor? Pues en un extremo el positivo, sí, para generar unos a la entrada de mi circuito digital, y en el otro extremo lo que tendríamos que conectar obviamente sería el negativo para generar ceros a la entrada del circuito digital. Y de esta manera, yo cambiando el interruptor de posición arriba o abajo, ¿sí? Lo que estaría generando serían ceros y unos a la entrada digital. Aparentemente tenemos solucionado el problema con ese interruptor, pero en la realidad, ¿qué crees? Vamos a tener un cierto tiempo en lo que la lámina interna, cada vez que desplacemos el interruptor hacia un lado o hacia otro, va a dejar de tocar el positivo antes de llegar a tocar el negativo o viceversa. Va a haber un tiempo en donde esta lámina va a quedar en el aire sin tocar, ¿sí? Los dos extremos, ya sea de negativo hacia positivo o de positivo hacia negativo. Y en ese tiempo, ¿sí?, que transcurre de conectar un extremo o el otro, la lámina interna que conecta los dos extremos en el interruptor quedaría en esta posición. Nuevamente no vamos a estar mandando ningún 0 ni tampoco algún 1 a la entrada del circuito digital. Por lo tanto, todo lo que está entrando en el circuito digital se va a considerar como basura, y nuevamente el circuito digital va a empezar a realizar acciones que no son las que nosotros estamos pretendiendo que realice el circuito. Entonces, alta impedancia, no queremos alta impedancia. Y tú podrás decir, no, pero es que yo voy a hacer el movimiento lo más rápido posible para que nunca entre en alta impedancia el circuito digital. ¿Qué crees? Más o menos calculas que te podrás tardar medio segundo en mover el interruptor. No, profe, yo considero que lo hago más rápido todavía. ¿A cuánto de rapidez? Pues yo considero que lo voy a hacer en un tercio de segundo. ¿Sabes cuántas operaciones puede realizar nuestro circuito digital por segundo? Estamos hablando de miles, inclusive millones de operaciones que puede realizar en un segundo. Y tú me dices que te tardas un tercio de segundo en cambiar de posición, pues obviamente el circuito digital, por muy rápido que tú seas, por muy poquito tiempo que tú inviertas en desplazar la laminilla del interruptor interna de un lado a otro, siempre vamos a estarle mandando basura a nuestro circuito digital debido a la condición de alta impedancia. Por muy rápido que sea, siempre vamos a tener la condición de alta impedancia en un circuito digital, aunque estemos utilizando un interruptor de un polo dos tiros. Significa entonces que tampoco es la solución un interruptor de un polo dos tiros. Vamos a ver ahora sí la solución que nos va a permitir generar ceros y unos en la entrada de un circuito digital sin estar originando, sin estar causando alta impedancia, que esto es el estado que no queremos, sí, como entrada de nuestro circuito digital. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Te lo muestro a continuación. Pues lo que vamos a tener que conectar es un interruptor, ¿sí?, de dos terminales como los que vienen internamente en el Deep Switch, cualquiera de los 4, en el caso de tu material de sistemas de control digital. Vamos a utilizar solo uno de ellos, ¿sí? Una terminal la conectamos a positivo y la otra terminal se va a conectar a una terminal de una resistencia que yo te aconsejo que esté en el orden de 470 ohms hacia 1 kilo ohm. Obviamente no tendríamos que ver por ley de Ohm porque esa resistencia no es lo que se pretende en este video, es únicamente entender cómo es que viaja la corriente de un lado hacia otro para obtener ceros y unos a la entrada de un circuito digital. Bien, y para poder tener el circuito serie terminado, la otra terminal de la resistencia se iría directamente a negativo. Esto que tenemos aquí, pues obviamente no es un circuito en serie, ¿sí?, de un interruptor de dos terminales con una resistencia de 470 ohms. Si te estás dando cuenta, esta resistencia que tenemos aquí va a evitar un cortocircuito, sí, que también es algo indeseable.
cuando estamos tratando de conseguir ceros y unos en la entrada de un circuito digital. Esta resistencia va a servir o va a fungir como carga, y una carga le llega de un lado positivo y del otro lado negativo, y esta resistencia, insisto, va a evitar cortocircuito. Bueno, entonces, ¿en dónde vamos a conectar la entrada del circuito digital? Pues directamente a la unión de la resistencia con el interruptor. Y ya conectados nuestros elementos a la entrada del circuito digital, nos vamos a dar cuenta cómo es que está viajando la corriente eléctrica para obtener ceros y unos a la entrada del circuito. Bien, entonces, analicemos entonces la primera condición del interruptor, que es cuando está abierto. Vamos a ver qué sucede en esta situación. Como te podrás dar cuenta, nunca va a viajar la corriente de positivo hacia la entrada del circuito digital, debido a que aquí no hay conexión. Entonces, nunca va a existir un 1 lógico en nuestro circuito digital cuando el interruptor está abierto. Pero, ¿qué está sucediendo? Sí tenemos conexión de negativo hacia la entrada digital, porque la corriente negativa va a pasar a través de la resistencia y va a llegar directamente al circuito digital. Entonces, la corriente eléctrica viajaría en esta dirección, tal y como nos indica la flecha en azul. ¿Y qué obtendríamos en el circuito digital cuando el interruptor está abierto? Pues un cero lógico. En esta condición, entonces, tenemos un cero lógico a la entrada del circuito digital. ¿Qué va a suceder cuando el interruptor cambia de posición? Ya tenemos a nuestro interruptor cerrado, ¿sí? Ahora sí va a viajar la corriente positiva hacia acá y vamos a ver qué sucede en el circuito. Va a existir entonces una corriente positiva que viaja a través del interruptor y llega a nuestro circuito digital, obteniendo entonces en este momento un 1 a la entrada. ¿Y por qué no pasó la corriente hacia negativo y se produjo un cortocircuito? Insisto, porque tenemos conectada esta resistencia de 470 ohms que nos evita sufrir algún daño en la batería o generar algún daño en la batería. Esta resistencia está impidiendo el paso de la corriente de positivo a negativo, y de esta manera estamos controlando unos y ceros, ¿sí?, en la entrada de un circuito digital mediante un interruptor cerrado o un interruptor en condición abierta, en donde obtendríamos un cero a la entrada digital. Bien, pues a esto que te estoy mencionando se le conoce como conexión pull-down. Estamos mandando un cero lógico, ¿sí?, a la entrada de un circuito digital cuando tenemos abierto nuestro interruptor que está conectado a 5 volts. Esta conexión la vamos a conocer, insisto, como pull-down, y es una conexión básica para poder estar generando ceros y unos en tus circuitos digitales sin cometer el error de estar generando una alta impedancia que, como ya vimos, genera un comportamiento inestable en nuestro circuito digital. Viendo esta imagen que tenemos en este momento, el pull down es la configuración donde el interruptor está conectado a positivo, ¿sí?, y la resistencia a negativo. En esta condición siempre vamos a tener un cero si es que el interruptor está abierto, como lo está manifestando en este momento la imagen, pero también va a existir una configuración pull up. En una configuración pull up, la resistencia es la que se va a conectar a positivo. ¿Y por qué se llama pull up? Porque siempre vamos a obtener un 1, ¿sí?, en la entrada del circuito digital cuando no esté activo el interruptor. En el momento en que nosotros activemos el interruptor, lo que va a fluir a través de la entrada va a ser un 0. Bien, pues estas dos configuraciones de conexión que te acabo de mostrar nos van a permitir tener ceros y unos a las entradas de un circuito digital. Para concluir entonces, en un circuito digital, ¿sí?, como el que tenemos aquí, debemos siempre de tener un 0 o un 1 a la entrada del circuito, porque si no tenemos un 0 o un 1 delimitados a la entrada del circuito, lo que vamos a estar generando es lo conocido como alta impedancia. Y la alta impedancia, como ya nos dimos cuenta, es el estado que no deseamos en la entrada de un circuito digital. O es un 0 o es un 1. Espero que te haya quedado claro cómo podemos obtener ceros y unos a la entrada de un circuito digital, ya sea mediante la configuración pull-up o la configuración pull-down, que es la que básicamente vamos a estar trabajando nosotros para el armado de nuestros circuitos en este cuadernillo de prácticas de sistemas de control digital. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video. Quédate con nosotros, suscríbete por favor, invita a tus amigos de tu escuela que se suscriban al canal, dale like y vamos a iniciar por este maravilloso viaje de la robótica educativa y mecatrónica educativa.